Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 27 de marzo para hablarles de un tema que genera mucha preocupación, porque ustedes saben que las disidencias de las FARC dicen estar dispuestas a dialogar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero en medio de todo ese escenario siguen delinquiendo, siguen atacando a la población civil, siguen sembrando terror en muchos departamentos. Y lo más reciente es una amenaza que recibió Jaime Felipe Lozada, quien es víctima de las FARC, estuvo en el Congreso de la República y ahora le llega ese panfleto. Doctor Lozada, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Semana. Muy buenas tardes. Doctor Lozada, mire, dice, usted es un objetivo militar para nuestra organización, lo que dicen las disidencias. Estamos hablando de una supuesta paz total y las disidencias amenazando a la gente. Pues sí, esa es, Diego, creo yo, la pregunta del millón. Ustedes saben, porque en repetidas ocasiones he tenido la fortuna de dialogar con ustedes sobre los temas de interés nacional, especialmente en lo concerniente a la seguridad del país, que yo he sido un crítico asiduo de muchas de las determinaciones o de las acciones adoptadas por el gobierno nacional, por el doctor Petro, por el comisionado de paz, por el señor ministro de Defensa, en lo referente o en lo concerniente a los ceses bilaterales o a la famosa paz total. Yo he dicho en repetidas ocasiones que la paz total está conllevando a que el país, y especialmente en las regiones en donde me encuentro el día de hoy, en Neiva, en el sur de Colombia, se viva nuevamente y desafortunadamente la inseguridad como hace 15 o 20 años. Y el hecho que ya las autoridades están investigando del panfleto que me llegó, que me hicieron llegar en la noche de ayer, pues confirma una vez más que esa tal paz total no existe mucho y que los ceses bilaterales no están sirviendo para apaciguar la guerra. Pero no es solo, Diego, lo que me ocurrió a mí, es que aquí se vive zozobra, se vive temor. En varias regiones han vuelto las extorsiones, en varias regiones los grupos alzados al margen de la ley están ganando control territorial. Aquí en Neiva están rodando un video que ustedes deberían de investigar, muy preocupante, de las disidencias de las FARC, que según ellos se grabó en zona rural de Neiva, en donde amenazan a la población de Neiva, del departamento del Huila y de los departamentos vecinos. Es decir, creo que el tema de seguridad al gobierno nacional se le está saliendo de control, se le está saliendo de las manos, y por supuesto que eso es muy preocupante, no solamente en Neiva, en el Huila, sino en el país. Es que, doctor Lozada, mire, estamos en momentos en donde la preocupación ha llegado a tal que los gobernadores del país le han dicho al presidente Petro que, digamos, tiene que tomar el control de la seguridad. Vimos también al registrador Alexander Vega afirmando que si no se tomaban acciones concretas para la seguridad, íbamos a volver a épocas como el 2002, donde se suspendían elecciones. Es decir, estamos viendo como un retroceso en materia de seguridad, confiando en personas pues, que son delincuentes. Puede confiar, Diego, en este mismo lugar, en donde en este momento estoy sentado en la ciudad de Neiva, en mi apartamento, en el apartamento de mis padres. Fue en el 2001 cuando nos secuestraron. De aquí nos sacaron, de esta misma vivienda. En el 2001 nos sacaron a mi hermano, a mi mamá, a mí, y nos llevaron, recordarán ustedes, a la antigua zona de distensión, en donde estuvimos secuestrados mi hermano y yo 3 años y mi madre casi 8. Esas épocas de terror no se vivían en la región desde hacía muchos años. Se intensificó mucho en el gobierno del presidente Santos cuando se quiso dialogar con las FARC, pero después debo reconocer que hubo tranquilidad. Había regiones en las que había cierta información de cierta peligrosidad por parte de los grupos al margen de la ley, especialmente en las FARC, pero esa zozobra que se vivía aquí en Neiva y en el departamento de épocas anteriores no se estaba viviendo hasta hoy. Vuelvo y repito, hasta hace 2 días unos medios de comunicación de la región sacaron
a relucir o le dieron a la opinión pública a conocer unos panfletos que salieron de las disidencias en el centro del Huila, especialmente en el municipio de Garzón, un video de hombres armados, al parecer filmado en zona rural de Neiva, que las autoridades, la policía y el ejército y su inteligencia están corroborando su veracidad. El panfleto que ayer desafortunadamente me hacen llegar a mí, que también las autoridades están verificando su autenticidad. Es decir, son hechos, por tan solo mencionar algunos, que nos hacen pensar que la seguridad está en franca deterioro, en franco retroceso, y por supuesto que eso nos tiene muy preocupados como región, pero debe tener muy preocupados como país. Con los delincuentes, cuando usted les da la mano, ellos tratan de tomarse el codo, y aquí lo que necesitamos y exigimos es contundencia de la fuerza pública, y que el gobierno entienda que a veces dialogar con quienes no tienen voluntad de paz y de diálogo, lo único que conlleva es a incrementar la inseguridad, como desafortunadamente lo estamos viviendo. Pues mire, doctor Losada, el panfleto que le llega a usted dice lo siguiente: este comunicado de advertencia para el reconocido Felipe Losada lo tenemos en seguimiento más cercano porque definitivamente usted no aprendió la lección, gran hijo de tantas, dice ahí, y no quiso entender por las buenas. Ahora aténgase a las consecuencias. Sabemos de sus movimientos y los de su familia. Por seguir jodiendo, lo vamos a joder para que aprendan cómo son las cosas ahora. Sepa que ya sabemos dónde se encuentra y que usted es objetivo militar de nuestra organización. Y está firmado como FARC-EP. Le pregunto, doctor Losada, ¿serán las disidencias de Iván Mordisco o la segunda Marquetalia de Iván Márquez? Porque es que también, como tenemos dos facciones de disidencias. Pues esa es una buena pregunta. El video que aquí en Neiva están replicando los medios de comunicación es de un grupo armado que al parecer es la segunda Marquetalia. Yo no me atrevería a decir de dónde proviene mi amenaza. Le corresponderá a la policía, en donde estuve hoy en horas de la mañana interponiendo la denuncia, y lo pretendo hacer en horas de la tarde ante la Fiscalía General de la Nación, determinar de dónde provienen. Lo que sí no puedo negar es que mis posiciones políticas y mis opiniones políticas, pues a lo largo de los años, Diego, aquí hemos hablado de varias amenazas con ustedes, con Vicky, han hecho que estos grupos se sientan incómodos y que vean que Jaime Felipe Losada es no solo un crítico de ellos por sus actuaciones históricas, presentes y sé futuras, sino que tal vez me convierto en una piedra en el zapato. Yo he tenido posiciones tal vez muy radicales, muy vehementes frente a ellos y frente a la necesidad del Estado, del gobierno, de combatirlos con decisión, y eso pues sin lugar a dudas que los incomoda y los molesta. El hecho de que digan en ese panfleto que no he aprendido la lección, pues sí, efectivamente no la he aprendido, porque en el secuestro, recuerdo yo cuando nos iban a liberar, alias el Paisa, quien en teoría falleció, nos dijo que dejáramos, que no nos metiéramos en política y que estudiáramos y que no opináramos mucho sobre lo que acontecía con ellos. Y la verdad es que esa sugerencia, debo reconocer, no la acaté. Yo he opinado, he insistido en que a ellos se les debe castigar con el peso de la ley, en que la fuerza pública los debe combatir, que cuando no han demostrado voluntad de paz, pues la responsabilidad de la policía y del ejército es de llevarlos ante la justicia o de neutralizarlos. Y sí, debo reconocer que no aprendí la lección, y si Dios me da vida, Diego, y me da salud, pues yo seguiré opinando, porque creo que las víctimas, como es mi caso, y los colombianos que creemos en las instituciones, no podemos callar, ni podemos huir. Debemos de desenmascarar a nuestros victimarios, a los terroristas, pero también debemos de exigirle al gobierno acciones concretas que le devuelvan la seguridad y la tranquilidad al pueblo colombiano. Y sobre todo, doctor Losada, porque vemos el presidente Petro hace unos días anunció que se iba a iniciar un diálogo de paz con las disidencias de Iván Mordisco. Y ayer, después de que se conoce su panfleto, también se conoce un video de Walter Mendoza, quien es de la segunda Marquetalia, en un video que se envía a un encuentro de paz que hubo en Neiva por estos días,
diciendo que están listos para apostarle a la paz de Colombia y que están trabajando por ello. Entonces uno sí se pregunta, doctor Losada, ¿a qué están jugando? Si realmente tienen una intención de paz, ¿por qué siguen amenazando a los colombianos, cometiendo todo tipo de delitos y sobre todo no cumpliendo el mecanismo del cese al fuego? Es que esa es la pregunta que todos los colombianos nos hacemos o nos deberíamos hacer. Miren lo que ocurrió con el Plan del Golfo. Paralizaron y atemorizaron durante 2 o 3 semanas a toda una población, y hasta que el gobierno nacional, el señor presidente Petro, no se dio cuenta de que efectivamente el Plan del Golfo, quien se había decretado un cese bilateral, no tenía voluntad de paz, le ordenó a la fuerza pública volver a retomar las acciones operacionales en contra de esta estructura criminal. Mire lo que sale a decir Antonio García, máximo comandante del ELN el día de ayer, que así como la fuerza pública hace operaciones, ellos también tienen la necesidad y la obligatoriedad de hacer operaciones contra la fuerza pública, es decir, de seguir asesinando. Y mire lo que ocurre con las disidencias de las FARC. No hay que ser muy inteligente, Diego, ni hay que haber estudiado el conflicto, ni las tesis de conflicto escritas en los libros para entender o para llegar a la conclusión de que estos grupos criminales, y en especial en esta región las disidencias de las FARC, no tienen voluntad de paz, que quieren seguir manejando las rutas del narcotráfico, que quieren seguir incrementando territorialmente su número de combatientes, y que esta excusa del cese bilateral y que esta mal llamada paz total, lo único que está haciendo es fortalecerlos a ellos militar, política y económicamente en los territorios. Varias regiones en el Huila, en el Caquetá, en Nariño, en el Cauca, en el país en general, están expresando su preocupación porque están llegando nuevos integrantes a ocupar territorialmente sus regiones, provenientes de estructuras criminales o de las disidencias de la FARC, del UNAOR o del ELN. Entonces, voluntad real de paz no hay. Las amenazas, no solo la mía, sino la de todos los días contra el pueblo colombiano y en estas regiones del sur del país, demuestran eso, son latentes, son verificables, son reales. Y aquí lo realmente preocupante y a lo que no queremos llegar es volver a esos tiempos, Diego, aciagos, en donde no se permitía a los comerciantes ejercer su labor, a los campesinos se les extorsionaba y se les boleteaba, al ciudadano de a pie se les secuestraba. Esas épocas nefastas y muy tristes en el Huila y en el sur del país no se pueden volver a permitir. Y ese es el llamado que le hacemos al gobierno nacional, que por favor lo entienda, que le ordene a la fuerza pública combatir a los criminales y que no crea en cantos de sirena y en llamados de paz de las disidencias, cuando lo único que demuestran es que no tienen voluntad de paz, que quieren continuar en la guerra, y el Estado debe proteger la vida, la libertad y la honra de los colombianos de bien. Pues es que la cosa está tan complicada, doctor Losada, que incluso hasta los excombatientes de FARC que firmaron el acuerdo de paz están sorprendidos de la inseguridad en el país, y Rodrigo Londoño, quien fue conocido como Timochenko, así haya salido a arreglarla rápidamente, dijo que se sentía más seguro en el gobierno del expresidente Iván Duque. Eso muestra lo que está ocurriendo en el territorio. Totalmente. Pues imagínese usted que un personaje como Rodrigo Londoño, alias Timochenko, diga eso. Ya después de esa declaración no se tiene que hablar más sobre el tema. Ya después de esa declaración se ha dicho absolutamente todo. Que Timochenko diga que se siente más seguro en el gobierno del expresidente Duque que en el actual, pues es una muestra clara de que las organizaciones criminales, debido a los mensajes contradictorios y ambiguos, y también debido a los mensajes desafortunados del gobierno nacional, se sienten con la autoridad, con el poder de seguir amedrentando a la población civil. Ese mensaje significa ni más ni menos, Diego y queridos televidentes, que las estructuras criminales están ganando terreno en varias regiones del país en donde antes la fuerza pública estaba ejerciendo el control territorial demandado por la Constitución. Esas declaraciones de Timochenko demuestran que la situación en el país no es fácil,
y que desafortunadamente tiende en el mediano plazo a empeorar. Las estructuras criminales están fortalecidas, están ejerciendo control territorial, están reclutando nuevos integrantes, están fortaleciéndose políticamente y económicamente debido a los ceses bilaterales decretados por el gobierno, y eso terminará desafortunadamente en incrementar los niveles de inseguridad, en que vuelva el secuestro, en que vuelva la extorsión, en que vuelvan las amenazas y por supuesto, como ocurrió en el Bajo Cauca antioqueño, en que regiones enteras sientan que están a merced de los criminales y no a merced de la defensa de la fuerza pública. Pues doctor Losada, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Estaremos atentos a las denuncias que usted hace y sobre todo a las investigaciones de las autoridades. Pero también, muy importante, que el Estado le brinde a usted la protección. Eso es bastante importante. Doctor Losada, gracias por haber estado con nosotros. Diego, gracias por el espacio y no me resta sino desearles un feliz día y que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Y para ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encontramos en nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que tengan buena tarde.